Bueno, hoy día quiero hablar sobre lo que he estado enseñando estas semanas, que he estado un poco interrumpido. Es sobre algo que necesitamos a diario para movernos, movilizarnos, confrontarnos y continuar lo que se llama esto, que es la vida del creyente, la vida cristiana, es la fe. Todos necesitamos de fe, todos tenemos y queremos más fe, pero realmente, como hemos visto estas semanas, ¿qué nos enseña la palabra de Dios, la fe? Bueno, para mí el pináculo de la enseñanza es Hebreos 11:1, que usted se lo sabe de memoria, ¿cierto, verdad? Hebreos 11:1, que es pues la fe, la certeza, la convicción. Cuando en esta carta, la carta famosa a los Hebreos, cuyo autor aún los estudiosos discuten si es Pablo u otro de los discípulos del Señor, había muchas cosas que estaban pasando en el contexto de escribir esta carta, ¿no? Los judíos, parece ser, muchos creen que esta carta está dirigida a judíos que vivían en Roma, que por mucho tiempo, como estaban en la capital, gozaban de los beneficios de la capital del imperio, una buena vida, estabilidad, seguridad, mejores servicios que sus contemporáneos en otras regiones. Pero las cosas comienzan a salir mal y esta carta llega a ser como un consuelo en medio de la creciente y sanguinaria persecución que vivía la iglesia bajo el emperador, como se lo ha titulado, que estaba loco, Nerón. Muchos creen que, como en alguna parte de Hebreos 13, verso 24, dice: saluda a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Está hablando desde la misma Roma que estaba. ¿Cuándo fue escrita? ¿Por qué es importante esto? Porque debemos entender por qué tanto se enmarca y se desarrolla la fe en tiempos peligrosos. Las persecuciones que se daban terminaban en el circo romano y muchas personas comenzaron a renegar de la fe porque perdieron todo, perdieron su vida, reputación, perdían a sus hijos, su esposa. Lo que está pasando ahora mismo en Nigeria, de que hemos escuchado historias horrorosas en cuanto a la persecución a los cristianos. Nosotros tenemos que entender que este libro va con la intencionalidad de levantar el ánimo, de fortalecer la fe, la convicción de que todo lo que hemos logrado, que todo lo que estamos haciendo tiene un propósito bajo la mano santa de Dios. ¿Y quién de nosotros no ha pasado momentos así, que nos sentimos así como desfallecidos? Yo no sé si tal vez usted llegó acá y así todo desfallecido, así todo en automático, como que es simplemente un testigo más, pero no un protagonista de todo lo que hablamos de la Biblia, de las promesas. Y usted simplemente es un asistente, pero no siente ese vínculo de que realmente Jesús está obrando en su vida. Usted viene tal vez por hábito, por costumbre o porque la familia viene, pero hoy yo lo invito a que a través de la palabra de Dios usted también pueda reivindicar su corazón, pueda levantar ese ánimo y pueda tener la confianza, la esperanza de que ese Cristo que vivió para la iglesia del primer siglo sigue viviendo para la iglesia del siglo XXI. ¿Cuántos lo creen, hermanos? En este libro, que como lo han llamado los estudiosos, que es el desarrollo de la cristología, porque si hay un libro en el Nuevo Testamento que nos hable más sobre Cristo, por eso el término cristología, estudio de Cristo, es Hebreos, que está comenzando a hablarnos del sacerdocio de Cristo y del pacto, cosa que era muy importante porque ustedes saben que ellos estaban saliendo del ámbito judío, donde ellos tenían su forma de interpretar bajo la ley lo que era la relación y la iglesia con Dios o el templo, ¿no? También habla mucho de la aplicación pastoral, de lo que los pastores y la congregación necesita. Se habla y sobre todo destaca el famoso capítulo 11 de Hebreos, donde el tema central es la fe. Y hoy día quiero hablarles de esa confirmación, de esa palabra que Dios da.
Es interesante que en el original, cuando nosotros leemos esta parte, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si yo lo pudiera traducir al antiguo griego, es la entrega de una escritura. Es lo que se hacía, y tiene un nombre que se me escapa en este momento en griego, a lo que se hacía cuando uno recibía una propiedad o adquiría algo, un bien. Entonces se le daba este título, y este título lo hacía uno poseedor, dueño, beneficiario de aquello que está recibiendo, adquiriendo, comprando. Entonces, cuando hablamos de es pues la fe, la certeza, nos está diciendo y nos está enseñando el Señor a cada uno de nosotros que tener fe en Cristo no es algo vano, no es algo ilusorio, utópico, como la gente a veces nos quiere apuntalar a nosotros, ¿no? Nos quiere señalar que los creyentes somos gente como que vive en ilusiones, que viven allá en las nubes. Pero lo que la Biblia está hablando acá, lo que está escribiendo el autor de la carta a los Hebreos, es que usted y yo hemos recibido un título, y ese título es un cartón, una propiedad que está sentada no solo en el municipio, en el gobierno, sino que es algo que está sentado por sangre eterna, es algo que va a pasar la eternidad. Pero hay algo que quiero decirle: usted y yo tenemos una conexión con Cristo Jesús y nadie nos la puede quitar, ¿verdad, hermanos? Esa confirmación, esa escritura es la prueba viviente de lo que hemos recibido. No solamente hablar de que tengo una iglesia, de que tengo una... No, usted tiene la fe. La fe viene porque usted sabe lo que ha recibido. Y como usted sabe lo que ha recibido, usted lo va a usar. Es como aquella persona que compra un carro o adquiere un carro o le regalan un carro y lo tiene guardado en el garaje, hermanos, y no lo usa para que no se le dañe, para que no se lo roben, ni se le manche, ni se le gaste. Y como la gasolina está cara, mejor lo tengo guardadito allá. ¿De qué serviría eso, mis queridos hermanos? Es lo mismo que sucede cuando usted y yo no entendemos lo que significa caminar en fe. Es lo mismo que pasa cuando usted y yo no utilizamos esto tan maravilloso que es lo que Dios nos ha regalado. Y estamos esperando, y a veces nos quedamos en un paso que es importantísimo, bajo la gracia de Dios. Y esperamos bajo la gracia, la misericordia de Dios que nos lleguen cosas. Pero hermano, Hebreos, si hay algo que nos enseña la carta a los Hebreos, es que nosotros tenemos que ser valientes y utilizar la propiedad que nos ha dado. Es como lamentablemente está sucediendo en el país del norte, que hay muchas personas que son perseguidas por ser indocumentados, por no tener sus papeles, y entonces ellos andan con temor, escondidos. Y seguramente ustedes han escuchado historias de gente que sale al trabajo y vuelve a la casa y no sale para nada, porque en cualquier rato le puede caer la policía y le va a pedir los papeles. Pero a veces ustedes y yo vivimos de esa manera en el mundo, como que nosotros somos la minoría, como que nosotros somos los pequeños, los que somos los perseguidos, los que no tengo. No, por el título que yo he recibido, yo tengo fe que Cristo va a hacer algo nuevo. Yo tengo fe que Cristo va a hacer un milagro. Yo tengo fe que en esta batalla, aunque soy pequeño, Cristo está a mi lado. Alguien dice amén esta mañana, hermano, ¿verdad? Y esta convicción, es interesante que lo que subraya, como dice esta versión que es la Biblia amplificada en Hebreos 11:1, la traduce de esta manera: es la seguridad, la confirmación, la escritura de título de las cosas que esperamos, siendo la prueba de las cosas que nosotros no vemos y la convicción de su realidad. Fe que se percibe como un hecho real y que no se revela a los sentidos. Hay algo que vamos a entender y estudiar ahora, que la fe no tiene nada que ver con sensación, con sentido, sino con conocimiento. Por conocimiento, hermanos, no sé si a usted le ha tocado esos maestros empíricos, digo esos maestritos que arreglan cosas, pero es que no han estudiado la técnica, sino que por costumbre, por hábito lo hacen. Y a veces les va bien y a veces la dañan también, a veces no lo saben hacer. Entonces tiene que venir un experto. A mí me ha pasado algunas veces. Una vez me recomendaron por ahí un gafitero, y ese hombre se puso a aprender conmigo. Entonces se puso ahí a experimentar, y después vino un señor que sí sabía,
Y me dijo, pero es que está todo mal, está todo al revés, lo ha conectado aquí, eso no va aquí, aquí no se puede. Entonces, una cosa es, hermano, guiarse por lo que uno ve, por lo que uno siente. Y otra cosa es caminar en el conocimiento. La fe no tiene nada que ver con sensación, que hoy día lo siento a Cristo, que esta alabanza me llevó, es que esta palabra, no, hermano, es conocimiento. Es cuando usted llega a la palabra de Dios y la palabra de Dios te nutre, te levanta. Es lo bueno de saber la palabra, porque la palabra tiene la intención de levantar nuestra fe. No son los sentidos, no es que el hermano tiene fe, yo tengo fe, el hermano está emocionado, yo estoy emocionado, porque todos gritan, yo grito. No, yo sé que Cristo vive. ¿Cuántos lo saben, hermano? Pero no es algo que yo lo he visto. ¿Usted lo ha visto? Bueno, tal vez a alguno Dios le ha hablado. ¿A cuántos le ha hablado el Señor? Creo que a muchos. En un momento clave el Señor te dijo, no lo hagas. Una vez yo estaba viajando a un país, me invitaron a un país y Dios me dijo, no te vayas. Y no lo hice, no le hice caso, quiero decir, no hice el viaje. Hay cosas que uno no puede entender. Usted dice, pero ¿cómo? Si le estoy invitando, aproveche, viaje y todo. Pero para mí siempre es más importante lo que Dios dice que lo que yo quiero, lo que yo veo. En esta mañana, pregúntese usted, ¿qué es más importante para usted? ¿Hacer lo que usted ve, lo que usted quiere, lo que usted puede lograr, lo que los demás le dicen? Pero eso es regresarnos a Hebreos 11:1. En la Biblia de Jerusalén, otra traducción dice, solo la fe, Hebreos 11:1, puede garantizar las bendiciones que esperamos o probar la existencia de las realidades que en la actualidad permanecen ocultas. Solo la fe. Aquí el autor de esta traducción nos dice que hay una garantía. ¿A cuántos le ha pasado que ha comprado algo y se le dañó y usted fue con la garantía a reclamar? Ojalá que le hayan revuelto, porque yo sé cómo son las cosas acá en Ecuador, ¿verdad, hermanos? Uno tiene que ir más bravo, que aunque tenga la garantía, uno tiene que ya va así, con una actitud ya. Pero la fe dice que es mi garantía. Es lo que usted, yo y todos hemos recibido. Entonces, cuando leemos este verso, no es simplemente algo como que se repite, algo coloquial, algo que se menciona, sino es algo que se debe aprender. Como tengo fe, se logran las cosas, pero la fe no viene por lo que siento, sino por lo que sé. La fe llega cuando nosotros sabemos y conocemos la palabra de Dios. Y en otra traducción dice, la fe es la escritura de título de las cosas que se esperan, la prueba de las cosas que no se están viendo. A los que han tenido la bendición de comprar una casa, bueno, usted compró y pagó la entrada que le llaman, ¿no? Y usted está esperando, pero usted ya tiene un contrato y su casa la están construyendo, la están ahí arreglando hasta que se le entregan, ¿verdad? Eso es la fe. La fe es recibir ese título que dice, usted ya lo tiene. No lo ves, pero ya lo tiene. No lo sientes, pero ya es tuyo. Lo tienes y nadie te lo va a quitar. Eso es tener fe. Hoy día yo lo invito, hermano. Yo no sé qué prueba estás pasando. Yo no sé qué dificultad estás pasando. Yo no sé en qué valle te encuentras ahí tirado. Pues hoy día levántate. Tienes el título de la victoria por Cristo Jesús. Por la fe nosotros lo vamos a lograr. Por la fe mis hijos van a estudiar. Por la fe voy a comprar la casa. Por la fe me voy a sanar. Por la fe mi familia va a venir a Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La fe. La fe es el título de las cosas, la escritura de título de las cosas que espero. Es la fe. Como decía un autor, la esperanza mira hacia adelante. Cuando uno tiene esperanza, yo miro, es como cuántos comenzaron con el mundial con la esperanza que Ecuador llegaba a octavos. Ustedes son peor que Judas, hermano, ¿verdad? Peor que Pedro. Si hace 2 semanas todos estaban vestidos de amarillo, hermano, acá. Ahora los niegan al país, ¿no? Bueno, esa esperanza como que se nos fue, ¿verdad? Pero la esperanza mira hacia adelante, mientras la fe lo hace real en el presente, aunque usted no lo vea. Una de las cosas que yo he aprendido, hermano, es importante guardar la fe.
Nunca piense que a usted le va a ir mal. Nunca piense que a usted le va a salir mal las cosas. No, hermano, le pueden salir mal las cosas, pero yo sé una cosa. Hay un rebulón, se volteó todo, pero yo sé que hay propósito en eso. Y de que esta me levanto, me vuelvo a levantar. Y si no lo recibí ahora es porque viene algo mejor. ¿Alguien lo cree? Si se cerró la puerta es porque se abre una más grande. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero eso no tiene que ver que con declaraciones que yo declaro, que yo esto, yo conquisto. No tiene nada que ver. Es simplemente que yo sé quién es mi Padre. ¿Usted sabe quién es su Padre? ¿Usted sabe de quién estamos hablando? Del Señor, del Creador, del Todopoderoso. Entonces, si no lo pasó ahora, tranquilo, Él tiene algo mejor para usted, para mí. Así que la fe, les reitero, es nuestra escritura de propiedad. Por lo tanto, garantiza mi futura posesión de eso, por la fe. Por eso es que, hermano, yo oigo tanto testimonio de esas madres que lloraban, que sufrían por esos hijos, iba a decir diablos, pero vandálicos, digamos, esos hijos difíciles que les ha tocado. Pero un día ese hijo se cambió, se transformó y ahora sirve a Cristo Jesús. Porque hubo una madre que no se rindió y le decía: Señor, tú me lo diste y este hijo te pertenece, así que él volverá a tu camino. ¿Cuántas mamás dicen amén, hermano? ¿Y cuántas esposas dicen amén? El esposo va a cambiar. No tienen fe las mujeres, está bien, ya lo entregaron. La verdadera fe, según Hebreos, no es una ilusión. No es como cuando esos hermanitos de GB que ven una chica, lo quedó mirando y ya se ilusionó, se flechó. En 2 meses se va a casar. No sabe el nombre de ella. Pero es una ilusión. No, la fe es una seguridad forjada por el Espíritu. Pero asimismo, yo puedo tener fe en un momento, pero si no alimento mi fe, ¿qué va a pasar? La pierdo. Porque hay algo que tiene que hacer usted y yo para mantener la fe, es alimentarla. Y usted no va a creer que le voy a vender creatinina es la que se, para inflarse, o mis hermanos pepudos que andan en el gimnasio, los fit. No le estoy vendiendo, ¿cómo es eso que se Botox? No les voy a vender para que se hinchen, no. Se trata de mantenerse bajo el resguardo de la palabra de Dios. Las personas de fe no es que lo tienen todo. Las personas de fe es que lo saben todo de Dios. Por eso estudian la Biblia. No es por lo que yo recibí, no es que, ¿de qué sirve esto? No, hermano. Así no funciona en el reino. Usted entre más sabe, más cree. Entre más conoce, más ve. No es que usted ve y recibe, no. Primero usted cree y recibe. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el mundo dice: ver es creer. ¿Cuántos le han dicho? Ver es creer. Cristo te dice: creer es ver. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Entonces, usted, hermano, de pronto dice: bueno, yo voy a hacer este negocio y no le sale, y no hay la plata, no le quieren prestar, y esto y lo otro, y le pasa lo de acá, y el amigo que le iba a recomendar, nada. Hermano, no busque ayuda ahí, en el brazo de carne, como dice la Escritura. Póngase de rodillas y vaya a la palabra de Dios y alimente. Señor, tu palabra dice, y tu palabra es esto, y tu palabra la acá, y pégalo en la refrigeradora, pégalo en la espalda de la suegra, pégalo en todos lados, hermano, donde usted vea, hermanos. Y usted recuerde, si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Alguien lo cree esta mañana? Por eso, el domingo pasado tuvimos acá la visita del hermano Casagrande, era, ¿no? Casagrande, sí, Andrés, hermano chileno. ¿Casagrande era? Me he quedado con Casagrande, a cada rato le digo Casagrande, Casanueva. No, Casinueva, me acuerdo ya. Ustedes se acuerdan de todo, hermano, ¿no? Por eso que les encanta hablar. Bueno, la fe viene por el oír. Es una verdad, hermanos. Porque en ese momento yo he estado declarando la palabra de Dios y usted la estaba agarrando. Pero ahorita está emocionado, es verdad, yo tengo que tener fe, es verdad. Pero si usted no alimenta la fe,
vendrán otras voces, otras palabras. Vendrá el doctor y está complicado, no sabemos qué hacer. Vendrán esos que nos meten debajo de la puerta, recordatorio de pago, último recordatorio, o esos mensajitos de por correo electrónico, activa, que eso, y entonces su fe cada vez va desvaneciendo. Por eso tenemos que entender que la fe es el resultado de la enseñanza. La fe es el resultado de la enseñanza. ¿Cuántos de acá, de jóvenes, cuántos hombres acá fueron alguna vez al gimnasio? Levantamiento de olla nomás tengo acá, está bien. Bueno, cuando uno va al gimnasio uno entra como loco, ¿no? Quiere agarrar todo y hacer todo. Y cuando al día siguiente uno no se puede ni levantar de la cama, ¿verdad? Porque no sabía cómo hacer las cosas. Solo quería hincharse, como dice, no me duele, yo puedo más. Una vez cometí el error de irme al gimnasio con mi hijo, el cumpleañero. Él está en otra iglesia, me imagino, porque no lo veo acá. Está yendo a otra iglesia, Josué. Ah, sí, está escondido ya. Bueno, Josué cree que yo tengo la edad de Josué, pero me puso a hacer un poco de cosas. Y por orgullo no me desmayé ese día, hermanos. Por puro orgullo. Entonces, uno tiene que saber y tiene que entender, hermanos, que esto es un proceso de aprendizaje. No va aprendiendo. Por supuesto, cuando yo me convertí, no era la misma fe que tengo ahora, que ya han pasado tantos años. Y no es porque soy pastor, sino porque simplemente he aprendido más de la palabra de Dios, he llenado más mi vida de la palabra de Dios, he visto la palabra de Dios activa en mi vida, he visto milagros, he visto cosas tremendas en mi vida, he visto cosas que si yo le cuento usted no cree, hermanos. Yo tampoco las creía, pero ahí la fe viene por la enseñanza. Por eso el conocimiento de la palabra es un elemento esencial en la fe. Por eso cuando usted lee en Juan 10:38, mas si la hago, habla Jesús, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Jesús decía, no me crean la palabra, pero crean en lo que yo hago. Entonces, como ellos no tenían la fe para la palabra, Jesús le dijo, crean por lo que hago. Entonces, lo que le está diciendo, igual ustedes necesitan tener fe en lo que estoy haciendo y en lo que estoy hablando. El primer paso para tener fe es cuando tú te encuentras con Jesús, ¿verdad? Yo no sé cuántos han venido hoy día y no tienen verdaderamente, realmente una relación con Cristo. Y el primer paso siempre es ese milagro, ese toque de Dios. Esa situación que cambia a Jesús, que era imposible, hermano. Y tú sabes que tú le dijiste, Dios, ayúdame. Y ¡pac! Sucedió. Dios te ayudó. Y tú comienzas a creer por lo que hizo. Y mucha gente quieren creer o quedarse en ese nivel de que Dios haga algo para que yo crea. Y hay muchos años, muchos cristianos permanecen muchos años solamente creyendo a Cristo cuando hace el milagro. Señor, si tú me mandas esa alemana que te he pedido, esa idónea, Señor, esa noruega que venga y me saque de este país pobre, yo creeré, ¿verdad? O Señor, si me saco la lotería, yo le doy el diezmo a la iglesia, el resto es para mí y estamos ahí, ¿verdad? Pero Dios no actúa de esa manera. El primer paso es ver, recibir. Pero para que la fe se mantenga y se sostenga, ya no tengo que esperar en la obra que hace Cristo, sino en la palabra de Cristo. Porque, y si Cristo no lo hace, mi fe es vana. Entonces, si Cristo no me contesta, es que Cristo está muerto. Y si no lo recibo, entonces no sirve de nada todos estos años en la iglesia sirviendo. Y hay mucha gente que se quiebra porque nunca salió de ese nivel de fe, de hacer las cosas por lo que recibe. Pregúntese en esta mañana, ¿qué tipo de cristiano soy yo? De los que cuando reciben quieren andar con la pandereta hasta en la metrovía, hermano, que cueste 50 centavos, yo voy a hacer bulla a la metrovía.
Y ese día quiero predicar, le predico al gato, al perro, en mi barrio, todos. Pero cuando no recibo, se apaga. Entonces la fe es mucho más allá que simplemente un recibimiento. A veces la gente cree que por la fe, yo veo tantas notitas de estas en las redes sociales, con esta oración usted va a lograr que venga la prosperidad a su casa. ¿Cuándo eso lo enseñó el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo dijo eso? Cristo tuvo que hablar con los incrédulos y le dijo: ya, no me creen en mi palabra, está bien, entonces crean en lo que yo hago. Por eso el ministerio de Jesús fue marcado con señales y prodigios, porque ellos no creían en Jesús, más bien lo rechazaban. Cuando le preguntan por qué sanó al ciego, no, es que los pecadores no pueden hacer milagros. Yo no sé si es pecador o no es pecador, lo que sé es que me sanó y yo creo en Cristo. Pero ese es el nivel básico, hermano. No te quedes ahí. La fe es el resultado de la enseñanza. En 1 Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí el apóstol Juan, en 1 Juan 2:3, está hablando de lo que él ya ha caminado con el Señor. Ya no es una fe de emoción, ya no es una fe de necesidad, ya no es una fe, permítame la palabra, por diosera, que es la que pide y pide a cambio de nada. A cambio de nada, Señor, dame, ayúdame. Yo no hago nada, solamente quiero recibir. No, dice, nosotros sabemos, como dice aquí la Escritura, que le conocemos porque ahora guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. El que tiene la fe en Cristo, va a ser una persona que camina en la palabra, está ligada a la palabra. Por eso es tan importante la Biblia. Si usted no lo sabe, por eso es tan importante la Biblia, conocerla. A mí me gusta mucho esa frase que dice: una Biblia maltratada. ¿Ustedes han visto esa imagen, no? Una Biblia toda rayada, con las hojas arrancadas. Generalmente le pertenece a una vida que no es maltratada, porque esa persona ha hecho de su fortaleza la Biblia y la lee. Y usted tiene su Biblia favorita. Yo me acuerdo que yo tenía mi Biblia de donde estudiaba en el seminario, en el colegio bíblico, y unos perros en un retiro, los que se acuerdan, se me la comieron esos perros. Se comieron por lo menos la palabra esos perros. Que Dios los bendiga y los tenga en la gloria también esos perros. Pero esa Biblia tenía bastante anotaciones, mis profesores, tenía muchos recuerdos en esa Biblia. Pero usted tiene su Biblia, hermanos. Usted debe subrayarla, conocerla, ponerle códigos y eso. Ahora hay Biblia hasta con espacios para anotaciones. No me acuerdo cómo se llama la Biblia que tiene Sociedad Bíblica, y le hago la cuña, que es para escribir así. Pero usted tiene que estar pendiente de la palabra de Dios. Usted está pendiente del resultado. Hoy día, ¿quién gana? Yo le doy un mejor resultado. Si usted tiene la fe en Cristo Jesús por la palabra, todos los días el que va a ganar es usted, hermanos. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Todos los días. Y no una copa que me da el hombre, que quisiera tenerla, pero no me la da el hombre, sino la corona de vida que nos dará Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores? Amén. Los dos sentidos de este verso, conocimiento y simplemente observar, tienen que ver con la voluntad del hombre. Porque cuando yo observo, es el primer proceso. Por eso dicen enseñar haciendo. Es una máxima la educación. Porque cuando yo enseño algo, el primer paso es mostrarlo. Es lo que Cristo estaba haciendo. Es el primer paso para una persona que no tiene noción o no tiene bases, como hacen con los niños, ¿no? Les ponen los palitos, las bolitas y le van repitiendo cómo escribir. Y ese es el primer paso. Pero ¿por qué hay cristianos que se han quedado en ese paso? Porque no quieren seguir con el paso de la comprensión, del estudio, de la memorización, del entendimiento. Porque gracias a Dios, mis queridos hermanos, hoy por hoy tenemos tantas herramientas gratuitas
Yo me acuerdo que en mi época, cuando yo estudiaba en el seminario bíblico, para yo estudiar la Biblia, yo tenía que llevarme un libro grandote que era donde estaba todo lo traducido de lo griego a hebreo, y tenía que buscarme otro libro que era la Concordancia, que era un libro grandote donde estaban todos los versículos para hacer un sermón, y para saber, sacaba una cosa y sacaba otra cosa, y así eran mis compañeros que estudiaban. Pero hoy día, hermano, hay tantas aplicaciones que mientras usted está leyendo la Biblia, abajo tiene tac y le sale el griego original, lo que dice y verdaderamente quiere decir el verso. El conocimiento de la verdad es la esencia de la fe, y esto viene por mi consentimiento, que yo necesito estudiar. Diga conmigo, yo necesito estudiar. Si usted no estudia la Biblia, usted no va a tener fe saludable. Tendrá una fe ahí de chispazos, ¿no? Pero si usted conoce la palabra de Dios, usted se va a convertir en un creyente fuerte. Porque los creyentes débiles solo creen en Dios cuando Dios obra a favor. Pero el creyente real, aunque sea contrario, se mantiene porque sabe, si Dios lo dijo, yo esperaré, el Señor lo hará. Y si no lo hace, es porque el Señor sabe por qué no lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Estaba leyendo un testimonio de esa gente que está siendo asesinada en Nigeria, que tenía un grupo de cristianos y la única condición de no matarlos era que renieguen su fe. Y entre ellos habían capturado a un hombre, y eso me tocó mucho, ¿no? A un hombre que no era cristiano, pero lo habían cogido porque estaba con ellos. Y todos los cristianos decían, no, yo creo en Cristo, y lo mataban. Yo creo en Cristo. Y llegó este hombre, yo no creo en Cristo, pero al oír la convicción de estos hombres, yo creo en Cristo ahora, y lo mataron. ¿Cuántos de nosotros haríamos eso, hermano, a cambio de nada? ¿Cuántos de nosotros mantendríamos y sostendríamos nuestra fe con el costo de nuestra propia vida? ¿Cuánto sería tan posible? Si a veces cuando no me sale o no tengo dinero, ya estoy renegando de Dios, me estoy olvidando de Dios. Cuando tengo algo que me gusta más y dejo a Dios a un lado. Por eso necesitamos ir a la verdad, porque la verdad nos hará libre. La fe en Cristo, la verdadera fe en Cristo, nos asegura la libertad de la condenación. No es que yo lo sé, no, es que yo tengo ese conocimiento, ese título de propiedad, que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Yo soy una persona justificada, no perfecta, pero justificada delante de Dios. Por eso Cristo comenzó con ese advenimiento, el anuncio del reino. Primero con persuasión, hablándoles, predicándoles, mostrando señales. Y después la gente tenía que rendirse. En segundo lugar, rendirse a la verdad, porque no servía, Cristo no iba a seguir haciendo milagros. Por eso cuando en Juan 6, en el famoso milagro de los panes y los peces, lo querían hacer a Jesús como a muchos candidatos ahora, que por popularidad, que por likes, que por seguidores en las redes sociales lo quieren hacer candidato porque es popular. Entonces Cristo le dijo, yo no he venido para ser rey de este mundo, mi reino es de otro mundo, decía el Señor. El Señor quiere rendición. La fe debe llevarnos de la persuasión a la rendición, y la rendición debe llevarnos a una conducta de fe. Ya mi vida no está bajo mi capricho, bajo mis bajones. Sí, hay momentos duros, hay momentos difíciles. Pregúntenle a Juan el Bautista en la cárcel, sabiendo que lo van a decapitar, y llegó un momento a preguntar o mandar a preguntar a Cristo, ¿eres tú el que habías de venir o esperaremos a otro? Y hay personas que a veces en un momento tan duro, tan difícil, que comienzan a cuestionar al Señor y dicen, Señor, ¿eres tú o estoy mal yo? Y comienzan a mezclar que un poquito de brujería, que un poquito de estas religiones ahora que están en boga, y un poquito de esto no le hace daño a creer. Igual yo creo en Cristo, pero por tu acto le estás diciendo, yo no creo realmente
en Cristo. Porque tu fe sigue siendo la del primer básico nivel. Si tú lo haces, yo te serviré. Si yo veo el milagro, yo te creeré. Pregúntenle a Gedeón lo que le pasó, a Sansón. Esa fe no nos hace victorioso. Es la fe que cambia conducta, la que emana de mi rendición, la que me sostiene y me mantiene. Por eso Pablo en la cárcel, sabiendo que iba a ser decapitado, sabiendo que ya no había más para él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. No dijo: Señor, ¿eres tú el que había de venir o vendría otro? La fe se muestra genuinamente cuando hay una vida cambiada genuinamente. Y no hablo de éxito, porque la gente asocia que tener fe es ser exitoso. No, hermanos. Si no, pregúntenle al mismo apóstol Pablo, al mismo Señor Jesús. Muere abandonado en una cruz, aparentemente olvidado, y la suerte estaba echada para que lo tiren donde lo tiran los huesos malditos para los judíos, en la calavera, ahí atrás, donde no tienen entierro ni pueden recuerdo, y se los tiraba atrás y le echaban cal los romanos, y ahí que se sequen eso, el Seol para los judíos, el lugar del olvido. Pero Dios intercede en la vida del Señor, lo levanta de la muerte y él camina triunfante, victorioso. Entonces esa es la fe. Hay una fe que tiene que madurar a pesar de pruebas y tentaciones, porque esa es la fe duradera, hermanos. Hoy día tenemos fe, hermanos, de que si me salen bien las cosas es que Cristo está de nuestro lado, y si me salen mal las cosas es que Cristo me abandonó. No, hermano, no pienses eso. Tienes que aprender que Dios tiene muchas maneras de tratarte. Por ejemplo, mis hijos pueden pensar que soy un buen padre cuando les doy lo que me piden, y ahí me quieren, me aman, me quieren enmarcar. Pero cuando les pongo disciplina, o no les doy lo que quiero, o les quito lo que ellos querían, dicen: soy un mal padre. No, yo sigo siendo el papá, pero como papá decido qué es lo mejor para él, cuándo es el tiempo recibir lo mejor para él. Entonces, ¿por qué el Señor no nos va a tratar de esa manera? ¿Por qué seguimos pensando que Dios no me ama, que Dios se ha olvidado de mí, que Dios no hace esto? Dios te ama, mi querido hermano. Estás pasando por tribulación, Dios te ama, porque Dios te va a levantar de la tribulación. Tú vas a salir victorioso de la tribulación, tú vas a salir maduro de la tribulación, tú vas a aprender que en la tribulación Dios no se baja de la barca. ¿Cuántos lo creen esta mañana, hermanos? Amén. El fruto de la fe atribulada es madurez. Es la madurez. ¿A cuántos los han chocado alguna vez en la vida? Para no andar por donde ustedes andan, hermanos, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes han chocado? Ustedes tuvieron la culpa. Aquí hay un valiente nada más. Todos han sido víctimas del accidente, ¿verdad, hermanos? Pero yo he aprendido de mis... Bueno, yo no he chocado mucho, pero he aprendido muchas cosas de lo malo. Soy más prudente. Tal vez soy más perito ahora en hacer las cosas, manejo mucho mejor. Pero cuando yo me subo, a veces me ha tocado subirme, no voy a achacar, pero hay hermanitos que me llevan y ellos creen que están en el carro de Elías, hermanos. Van así. Hasta el ángel lo dejamos atrás, el ángel de la guardia se quedó atrás, hermano. Entonces, ¿qué me dice eso? Que él no ha aprendido. Que cree que porque le va rápido o le sale bien las cosas puede seguir viviendo de esa manera. No, el que es maduro sabe qué peleas tomar y qué peleas decir no. ¿Sí o no, hermanos? El que es maduro sabe decir no y sabe aceptar también el no de Dios. La fe que es atribulada, forjada en el sufrimiento, su fruto es la madurez. Muchos me dejaron. Nadie está conmigo salvo Lucas y los hermanos y Silas, decía Pablo. Pero aquí estoy yo. Yo no abandono la pelea en la cárcel. Tal vez muchos de ustedes, y con esto quiero terminar, dicen: pero Señor, yo tengo una fe pequeña.
No te desanimes porque tu fe pequeña, si tu fe es pequeña pero es genuina, va a crecer. El problema no es que sea pequeña. Pequeña viene por tu poco conocimiento de la palabra. No es por lo mucho que has hecho o por lo mucho que has recibido. No tiene nada que ver con eso. No son resultados. La fe crece por lo que sabemos más o menos de Dios. Si estudiamos la palabra de Dios, vamos a decirle al Señor: gracias, porque no lo diste, no lo hiciste, pero tú sabías lo que me convendría, Señor. Pero si cuando yo soy una fe pequeña, lo que le voy a decir: Señor, como decían los discípulos, aumentanos la fe. O el hombre de Marcos 9:24, yo creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Ese es el nivel básico. Quería ver para creer y le costaba. Había oído de Jesús, sabía que era Jesús, pero le costaba creer que Él podía hacer un milagro con su hijo. La fe no llegará nunca a ser perfecta si no crece en la palabra de Dios, sino en que Él fortalecerá mi fe para ver lo que nadie ve, para recibir lo que nadie recibe y para tener esa promesa futura en el momento que Él me la quiera dar. Mantengámonos y hagamos crecer nuestra fe, como dice la palabra, como escribió Pablo en Romanos 10. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tal vez muchos hoy en esta mañana me han escuchado y dicen: yo quiero creer, pero tienen que ir al siguiente punto de saber que solo hay un mediador entre Cristo y los hombres, Jesucristo Dios, ¿verdad? Solo hay un Salvador. El único que puede cambiar tu matrimonio, el único que puede cambiar tu vida, se llama Cristo Jesús. Y cuando tú aceptas esa verdad, tú comienzas a crecer en dependencia de Dios, porque te das cuenta: ahora lo tengo y no lo quiero perder. Como decía el Señor, la perla de gran precio, ¿verdad? La encontró, vendió todo lo que tenía y se quedó con esa perla, la más valiosa. Tal vez en tu vida hay muchas perlitas, pero te quiero dar la perla de gran precio. Esa perla es tener a Cristo como el Señor. Si tú eres una persona que tiene esa fe pequeña, tienes que convertirte en una persona obediente y estudiosa de la palabra. La gente lamentablemente es así en el mundo de los hombres. Por las acciones, por los actos, por los logros, logran o llegan a escalar posiciones. Y a veces cuando están en una posición tan arriba que no soportan la tensión y la presión, se vienen abajo porque no tuvieron un crecimiento paralelo con la fe. Dios es el único que te lleva a un lugar o te cierra las puertas. No hay nadie más. No creas que es el infortunio, que los hombres, que la mala gente, que no, hermano. Tú decidiste donde tú estás. Tú y yo decidimos estar donde estamos. Pero hoy día la invitación es: crece con el Señor. Aumenta tu fe. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, para terminar esta mañana. Y hoy día vayamos a la fuente de la fe.